por fin se hizo de rogar, pero hoy estamos estrenando sección con Teresa Valde, que vuelve a casa y lo hace por todo lo alto, a la nueva casa para hablar de casas. Estoy encantada aquí otra vez en el Correo Gallego. Por cierto, que este plató no puede ser más ideal, ¿eh? Estoy feliz y por fin tenemos piernas, Ana, que esto es un momento muy grande. Por favor, Iri, haznos un plano que se nos vean las piernas, que por fin después de tantos años tenemos piernas. Aquí reclamando que se vieran piernas, taconazos, tal, pues aquí tenemos piernas. Y Teresa, que estrena sección, ¿qué nos vas a hablar en tu sección? ¿Cómo va a ser tu sección? Pues mira, quiero hablar de interiorismo, de decoración, de tendencias, tal, pero no quería hablar de una manera así como abstracta. Quería hablar de una manera así que fuera cercana y que a la gente le guste y que pueda comentar. Entonces se me ha ocurrido que lo que podíamos hacer es comentar casas de famosos que nos gusten. Porque ¿a quién no le gusta meterse en la casa de un famoso, hijo? A todos nos encanta. Y entonces eso nos va a dar pie para hablar de las tendencias de decoración y analizar y opinar de todo. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Espero que nunca lleguemos a la casa de Bertín Osborne, que sería muy No, por Dios, no. Pienso traer casas súper glamurosas, perdona. Casas súper glamurosas que me dijeron, ¿vas a comentar la casa de Rappel? No, o sea, la idea es traer casas ideales, no traer casas paletas. Que no te gustan. No, o sea, no. Bueno, pues casas mega glamurosas, y yo creo que en un programa de moda como el nuestro, la casa por excelencia, el piso por excelencia de referencia no podía ser otro que el que nos traes hoy, ¿no? Es que este lo elegí pensando en ti, ¿eh? Dije, a ver, ¿con qué puedo estrenar? ¿Con qué puedo estrenar? Porque la verdad que tengo muchas así que me gustan y que me apetecía traer, pero dije, esto va a ser el programa de Ana, y esta puertecita que te traigo ahí, ¿a qué te lleva? A ver... Ya sé que la reconoces, o sea, ya sé que la vas a reconocer. Lo reconozco porque además yo soy súper fan de esa serie y yo creo que va muy ligada a todos los que nos gusta la moda. ¿Cómo no reconocer la puerta de ese piso maravilloso de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York? Me encanta. ¿Quién no ha soñado, verdad, con esta casa? O sea, todos nos enamoramos de la serie y nos enamoramos del piso de Carrie. Y esta es la escalera mítica, donde todo el mundo ahora va a hacerse fotos cuando va a Nueva York y los vecinos no hacen más que pedir, por favor, señores, no se hagamos fotos, que esto es una casa privada, y de hecho ahí hay una cadena y todo que no se puede pasar, que la gente es muy pesada. Pero bueno, nosotros vamos a analizar la parte de dentro. Así que, mira, este es el planito. Tú mira qué mono, que te traigo un plano y todo. Entonces, la distribución es casi como una suite. Yo no sé si te acuerdas que no había separación entre el salón y la habitación, que es como muy poco práctico, pero si tienes un espacio pequeño, la verdad que es una manera muy guay de aprovechar el espacio. Y luego, otra cosa que tiene este apartamento a destacar es que se circula todo alrededor del apartamento. No sé si te acuerdas, porque había pocas escenas en las que salían estas zonas, pero el baño tenía dos entradas. Tiene una entrada a través del vestidor, o sea, cuando veíamos el vestidor de Carrie, al fondo veíamos una puerta que era la del baño, pero también hay otra puerta desde la entrada. Que esto está muy bien cuando tienes un piso pequeño y solo hay un baño, en plan de, pues no hace falta que los invitados vayan por tu habitación, sino que tienen su propia entrada. Y entonces, la decoración es lo que más vamos a analizar, porque la decoración cambió. Dentro de toda la temporada estuvimos viendo este apartamento que me encanta, que era un poco caótico, ¿lo recuerdas? Con este toque así vintage, que era como el apartamento en el que todos soñábamos vivir si viviésemos en Nueva York, ¿no? Yo creo que este apartamento, a ver, la opinión de la experta y la opinión de la que no entiende nada de interiorismo. A mí me parece, fíjate, poco práctico, pero con ese punto tan personal que lo identificabas directamente a cómo era Carrie con la vida que llevaba Carrie, ¿no? Efectivamente. Periodista que siempre escribía en cama. No la imaginas pues como todo muy recogido, sino el mundo caótico de cómo era ella con esa historia que tenía. Efectivamente, ¿no? De hecho, o sea, si te acuerdas, teníamos libros, revistas por todas partes del piso, había pilos de periódicos, y me encantan, esos son periódicos americanos gigantes, tan grandes que me encantan, revistas, bolsas por todas partes. La verdad que es un piso en el que todos nos veríamos identificados. O sea, el piso de una soltera, la verdad no, el piso de una soltera, y reflejaba muy bien su estilo de vida, su gusto por la moda, su gusto por las cosas vintage. También era un piso que parecía que había sacado y ido comprando cosas como en los mercadillos, ¿no? Es la típica cosa de esto te lo puedes encontrar en el rastro, esto tal. El baño era un desastre, sí que era un completo desastre. La cocina era otro desastre, porque la verdad es que nunca cocinaba. No sé si recuerdas en algún capítulo que incluso sacaba zapatos del horno, o sea, era la típica cocina que no tenía potas ni nada. Entonces, claro, esa cocinita metida ahí en esa especie de armario es la cocina de un apartamento pequeño donde no se cocina.
O sea, claro, iba a decir, hazte unos rapantes. Claro, no puede. Es imposible. Entonces, claro, son cocinas de no cocinar, pero ella como no cocinaba le daba igual. Y luego tenía ese salón comunicado con la habitación donde hacía toda la vida. ¿Te acuerdas de esa cheslón también súper mona que dividía el espacio, donde ella también se sentaba muchas veces a leer? Y ese espacio, que ya te digo, que era como una suite, que es como un espacio unido donde ves todo. O sea, tener la cama sin hacer, no. Cosas que me encantan a mí, por ejemplo. Esas estanterías que hacen casi de cabecero encima de la cama. Me encanta, voto sí. Sí, ese punto está genial. La cama no tiene cabecero. A mí la verdad que me encanta también Mi cama no tiene cabecero. Claro, la mía tampoco. A mí es que me encantan las camas de cabecero. Tengo un cliente que decía, es que si no ponemos cabecero parecemos pobres. Y yo, bueno, a ver, yo no estoy muy de acuerdo en esto. Pero bueno, cada una con su gusto. A mí esta cosa me encanta. La estantería, aprovechando además ese rinconcito, ¿no? Ese rinconcito ahí. Es como muy práctico y muy funcional a la vez, pero súper apetecible y entrañable. La mesilla de noche silla me encanta, o sea, a mí las sillas... ¿Quién no ha tenido en un momento de su vida una silla por mesilla de noche? Silla, caja, es lo mítico, ¿no? Esas cosas que son como provisionales y que luego se van quedando para siempre. Bueno, voy a poner esto hasta que compre la mesilla de noche. Y se pasan 6 años y sigue estando ahí la silla. Pero todo tiene como mucho sabor, ¿no? Todo tiene mucho sabor. Mezcla como muebles más vintage con otros que podríamos encontrar, por ejemplo, en Ikea o cualquier tienda así como de muebles funcionales. Como por ejemplo esa cómoda que vemos ahí a la izquierda. Entonces, la verdad que sí que es una mezcla muy chula de cosas con más tendencia, más funcionales, más como de eso, ya te digo, de mercadillo y tal, pero todo sí que tenía como un sabor muy cool. A mí hay otra cosa de este piso que también me encanta, que es también un punto muy mío, que es que los muebles no tienen por qué ser solo... O sea, quiero decir que siempre estamos como concebidos de muebles, sección, dormitorio, y solo imaginamos un armario que ponga armario en la sección dormitorio. Sí. A mí, sin embargo, me encanta el aparador de la vajilla, reconvertirlo en un mueble auxiliar de tu habitación, porque tiene que ser para vajillas y a mí me encanta. Entonces, yo, por ejemplo, en mi casa, en concreto, mi tipo de taquillón de la entrada, pues realmente es un aparador bajo de comedor. Todo el mundo lo tiene en todas las casas, que lo vi en muchísimas casas, con vajilla, y yo pues lo tengo con bolsos. Claro, a mí me encanta, es que además dar un uso distinto está fenomenal. Yo también he visto que queda súper bonito la gente que tiene muebles antiguos, los armarios antiguos para la vajilla quedan ideales. O sea, esos armarios antiguos que había en casa de las abuelas, pues ahora muchos se ponen con baldas y quedan para las vajillas y para la loza, quedan unos muebles súper bonitos. Entonces, el uso que le quieras dar ya está en tu estilo y en tu casa, entonces está genial. Mira, este momento, esta escena era muy mítica, no sé si te acuerdas que era justo cuando ella se iba a dejar la casa y hacían ese repaso al vestidor, que yo cada vez que decía, dalo, decía yo, Dios, que me lo dé a mí todo eso que no se quiere llevar, que me lo dé a mí. Entonces, durante toda la serie el piso permaneció más o menos igual, simplemente iban cambiando alguna alfombra, alguna cortina, o sea, eran como cambios muy sutiles, pero lo que es la decoración no cambiaba. Vemos otro de los puntos que me gusta muchísimo de este piso es que tenía muchísimas lámparas por todas partes, que ese es un punto genial para dar ambiente a las casas. Es que la luz es fundamental, o sea, una luz te transforma todo el piso, ¿no? Mira qué ideal, nuestra estantería que nos gusta, ¿verdad? O sea, es que nos encanta esto, o sea, a mí me gusta también mucho jugar con las cosas que no están simétricas. Yo entiendo que la simetría es un recurso que funciona muchísimo en decoración. O sea, tú pones dos cosas iguales, simétricas, y eso siempre funciona, siempre va a estar bien. Pero a mí es que me gusta mucho romper esa regla. Mira, un momentito de lo que te estaba diciendo, de las lámparas. O sea, es que es genial crear ambiente con muchas lámparas esparcidas por las estancias. O sea, el momento luz general, pues para pasar el aspirador. Pero luego, para estar allí y tener ambiente, muchas lámparas repartidas por distintos puntos. Tabla estantería encima del radiador, también me lo apunto. Esto es muy mítico también, que esto se ha usado mucho en muchos pisos. Además, estos radiadores antiguos. Claro, ahora ya no tenemos estos radiadores, pero yo he tenido pisos con estos radiadores de hierro antiguos, y esto quedaba genial. Después tenía muchísimas ilustraciones, obras de arte, colgadas por todas partes, y muchas también apoyadas por todos los rinconcitos, apoyados en estanterías. O sea, no todo lo tenía colgado, que eso también me gusta mucho. Y también es un recurso muy chulo. A mí me gustan también mucho los cuadros,
cuadros y las fotografías apoyadas. Tanto en muebles como incluso si son formatos grandes en el suelo. Esta foto la he puesto un poquito pequeña, perdonen ustedes. Esta es una foto del vestidor. El vestidor sí que no cambió con la reforma. Y el vestidor ya que era lo mítico del piso de Carrie. Claro. Y ya no es que sea más o menos funcional, es que tenía todos los tesoros del mundo allí. ¿Verdad? Dios mío, era el vestidor con el que soñábamos todas. Y al fondo lo que vemos es el baño, que el baño, la verdad, hay que decirlo, era una cochambre. Tenía encima un montón de cosas siempre desperdigadas. O sea, decíamos, a ver, ¿y no le pondrán aquí un armarito para que guarde todo esto? No, pero bueno, también era la parte esta bohemia del personaje que llegaba y tenía por allí colgadas ropa interior y todo esto. Mira, el salón, muy fan de esa mesa de café, me encanta. Esa mesa de centro y el aparador vintage, mira lo que comentábamos de las fotos apoyadas. Esto me encanta. Y otra vez más lamparitas y aquí, esta sería tu mesita, o sea, la mesa donde también se ponía ella con el ordenador a escribir. Y a mí me gusta mucho, y también en algún capítulo Carrie era muy de escribir encima de cama y tal, que a mí también es un punto que es muy mío, escribir ya te dije yo en plan vieja, que eso es malísimo para la espalda, pero bueno, yo ya con una edad yo tengo que decir estas cosas. Pero es verdad. Y queda muy bonito y además está muy bien porque es muy fácil cambiarlos y moverlos de sitio los cuadros. Sí, está genial. Y luego los table books. Los table books son esos libros de formato grande que vemos en las casas y en las librerías que nos encantan, que suelen ser o de arte o de decoración o de cosas así, bueno, de múltiples temas. Los table books siempre decorando y un jarrón sin flores, o sea, simplemente lo que es la pieza de cristal y tal. Súper chulo. Estos momentos. Entonces, me gusta porque es muy caótico, mira, no sé si te fijaste, pero hemos visto ya alfombras distintas. Es muy caótico, pero es súper apetecible, Luego tenía la butaquita aquella vintage que le había dado uno de sus novios, Aidan, ¿te acuerdas de Aidan? Por supuesto, porque además Aidan hacía, que luego acabó teniendo un bar, es que me lo vi todo. Pero Aidan le hacía muebles y entonces habían ido a comprarlo, fue un poco como hiló, en ese parón que hizo con Mr. Beast y me lo sé todo. Entonces, tiene todo ese toque vintage y tal, y la verdad que tiene mucho sabor. Mira, aquí tu momento, me hace mucha gracia, porque luego el ordenador también cambia, claro, el ordenador sí que va cambiando, y me hace mucha gracia, que se ve la tele. Que es como... O sea, la tele es de otro mundo. La tele es la muerte en uno de esos carritos para televisión que hacía antes, pero sí que es verdad que yo que no recuerdo ver a Carrie nunca viendo la tele. O sea, la tenía allí en un rincón. Todo esto, la verdad, que luego cambia. Cuando analicemos... A ver, esto, por favor. Esto es un drama. Momento baño. Esto es un drama. Esto sí que aquí pediríamos, por favor, esto está pidiendo a gritos, no sé, un armario o algo. O sea, esto es un desastre. Ahora, bueno, y la cortina, por favor, yo soy anticortinas. Te diré que las piezas me encantan, las piezas de lavabo, los grifos, todo esto me encanta. O sea, esas piezas así me encantan. Y ese azulejo, el azulejo metro, que está súper de moda ahora, también me gusta. Ahora, lo que le pedimos es que lo esté así, un poquito más ordenado. ¿Ves? Aquí ya está mucho mejor. Ya parece que vino alguien a ordenarle un poquito todo, pero claro, o sea, el baño así con aspecto de vintage muy bien, pero un poquito de orden. Y nos despedimos con el vestidor maravilloso, que es el vestidor que no es que tenga nada especial, porque es el mítico vestidor hecho de huecos con barras para colgar, y lo que a mí me llama más la atención es el color. El color del vestidor, que es un color muy muy fuerte. El resto del apartamento tenía un color gris claro y en ese vestidor pusieron ahí un color súper intenso. El vestidor, que es el eje de toda la serie porque está muy ligada a la moda. Y de repente, pues Carrie Bradshaw se va a casar con Mr. Big, tienen un problema en la boda, no llegan a casarse y se vuelve a su piso que ha reformado. Y entonces entramos en ese nuevo apartamento de Carrie Bradshaw. Y esto ya no tiene nada que ver. Aquí ya cambió totalmente. La distribución sigue siendo la misma porque no hicieron nada o sea, no reformaron lo que es el espacio, pero sí que cambiaron totalmente la decoración. Entonces, ¿ahora qué vamos a ver?
un ambiente muchísimo más sofisticado. ¿Esto con qué coincide? Claro, es que todo esto, yo siempre digo que las casas tienen que ser un reflejo vital de la persona que vive allí, de su momento vital. Entonces, ¿ahora qué va a tener? Ahora va a tener un look muchísimo más sofisticado. Ella ya, esto es en la película, esto ya no es en la serie, esto es en la película, cuando lo reforman. Ella ya triunfa como periodista, como escritora, ya tiene más dinero, porque recordemos que en la serie al principio, pues bueno, hacía su columna, pero tampoco es que estuviera muy boyante. Aquí ya es otra cosa. Vemos ahí un tapiz que pone Love de Ralph Lauren, que es como súper llamativo, y ya los muebles no tienen nada que ver. Aquí ya no hay nada reciclado, aquí ya todo es nuevecito. Me dio un poco de pena, la verdad, que no guardara ningún mueble, pero bueno, te lo digo luego cuando los comparemos. Ahora que vamos a seguir viendo, aquí, ¿qué es lo que más destaca? El color azul intenso que tiene todo el apartamento. No hay miedo al color. Aquí no hay miedo al color. Y todo aquel desorden que teníamos antes, ¿dónde está? Bueno, pues se supone, claro, si somos así, si nos lo queremos creer, se supone que todo está dentro de ese mueblecito tan ideal que pusieron en el salón, que es un recurso genial, ¿no? O sea, un mueble de estas características que te hace como si fuera casi una falsa pared y todos los paneles son iguales, de manera que no llama mucho la atención, y tú abres y ahí tienes toda la vida. Claro, o sea, todo lo que antes estaba a la vista, ahora está ahí. Entonces, ¿eso qué te permite? Que el espacio se vea súper ordenado. En el medio que ponen una tele gigante, ya una tele moderna, una tele moderna ya, de plasma, y debajo de la tele, que me gusta mucho, un banquito que también vale para tener almacenaje debajo. Me encanta que los americanos siempre ponen bancos en las estancias. O sea, yo soy muy fan de las típicas casas americanas que tienen esas ventanas tan bonitas y siempre te ponen, te das cuenta, ese momento banco con los cojincitos haciendo esos espacios tan agradables. Pues aquí también, la estancia la preside la tele, pero también un banco. Quiero decir que la tele podría ser incluso un cuadro, o sea, porque te sientas delante, de espaldas a la tele. Entonces, ¿qué es eso que te permite? Que cuando tú no estás viendo la tele, te puedes sentar todo el espacio alrededor de la mesa, no tengas que estar solo mirando para una cosa que está apagada. Después, el color es súper atrevido, a mí me encanta, pero al mismo tiempo es súper luminoso. O sea, no es que quede más oscuro, todo lo contrario. También es un poco, supongo, por ese contraste con el blanco, ¿no? Sí, porque los muebles, colores intensos, es como... Antes los muebles eran todos de madera, casi todos de madera, tapizados oscuros, y ahora todos los muebles son muy claritos. Mira las mesas, la mesa súper clarita, la butaca es de está también blanca clarita, y los únicos muebles que van tapizados son estos dos sofacitos, que son ideales ahora. Cómodos, no se ven, ya te lo digo. A mí, fíjate, no me parecen ideales, porque esos tapizados pero reconozco que le dan muchísima personalidad. Sí. A mí me gusta que las casas sean un poco eclécticas, ¿no? Sí. Este punto que ves que cuando ves las casas muy uniformes y tal, a mí me pone un poco nerviosa. Me gusta que sean ecléticas, ¿no? Y luego todas las carpinterías las dejan en blanco, que queda súper bonito, el zócalo, las carpinterías, el techo, todo en blanco para dar más altura, y así que consiguen que destaque muchísimo el suelo. Si te fijas, antes no nos habíamos fijado en ese suelo tan bonito de madera marrón, y ahora mira cómo destaca el suelo, está precioso. Y aquí ya sí que juegan con la simetría, dos mesas iguales, dos lámparas iguales a ambos lados, haciendo el paso, la transición del salón a la habitación. Y ahora ya sí que tenemos cabecero. Amiga, ahora ya somos gente rica, ya tenemos cabecero. Que no vayan a pensar que éramos pobres. Y después se supone que han hecho, con toda la colección de ilustraciones, fotos, tal que ella tenía por toda la casa, han hecho ese super mosaico detrás de la cama. Y luego tiene unos toques que a mí me encantan, que son los muebles de espejo. Yo soy súper mueble de espejo. Y sobre todo con estos que tienen un punto art déco. Sale un tocador que me vuelve loca, o sea, esta es la típica pieza, y una cómoda de espejos, que es la típica pieza que yo querría en mi casa. Los sofacitos, pues casi no, pero esas piezas sí. Y luego, aquella mesa del fondo se supone que es la equivalencia de la mesa desordenada de antes. No sé tú como periodista si esto es creíble. O sea, que de repente tengas solo el ordenador encima de esa mesa tan limpita, tú me dices. No, yo creo que no. Punto 1, no. Y punto 2, yo creo que si eres desordenada, ya está. Te lo pueden ordenar 1000 veces, pero no. Bueno, mira, ahí, esto es que he llegado de viaje y tal, pero mira qué ideal. La verdad, el ambiente se ve súper bonito. ¿Y qué es lo que más me gusta de este apartamento? Mira, bueno, la verdad que es que es todo súper bonito. Lo que pasa es que, claro, el otro como que lo teníamos tan interiorizado y le pegaba tanto
Lo que pasa es que sí que es verdad que este, digamos que pega con su nuevo estilo de vida. Que eso es una cosa genial que vamos a recomendar. En plan, señores, ustedes tienen un cambio en su vida, divorcio, dejan su relación, claro, es que ya, ¿qué pasa? Ella deja a su novio y tiene que cambiar de vida, claro, no vas a volver a la misma casa con tus mismos recuerdos, esto es horrible, hay que renovar la casa, o sea, te deja tu novio y tú sigues viviendo en la casa donde habías vivido, te quedas viuda, te quedas divorciada, te quedas no sé qué, pues no, hay que cambiar la casa, como mínimo pintar las paredes, o sea, porque tú ya estás en una vida nueva y en un espacio nuevo, no vas a volver allí a llorar por los rincones, es que me ha dejado Vic, y aquí acordándose, y aquí me trajo no sé qué, y aquí me... No, renovamos todo, y lo mejor es renovar la casa, y después de eso ya viene todo, ya uno se renueva por dentro, primero dentro de la casa y luego ya ella dentro. Bueno, lo que... Mira, por favor, esa es la cómoda que te decía, y el tocador... Maravilloso, ¿ves? Yo esto me lo pediría para mi casita, ese tocador. Veo que te gusta, sí. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Y vemos que lo que no cambia casi es el vestidor. Que nada, le pusieron ahí unas lamparitas y le cambiaron esa alfombra, que me parece un poco horrible, pero el resto, nada. Yo creo que no se atrevieron porque, claro, como era un sitio, una cosa tan icónica, pues los fans de la serie, a lo mejor... En la segunda película ya sí que aquello cambia, porque no sé si te acuerdas, el vestidor que le regala Vic por la boda. Entonces ahí ya sí que tenemos otra cosa. Bueno, pues con el vestidor acabamos y ¿con qué piso te quedarías? No, eso es lo que te iba a preguntar a ti, confiesa, ¿con qué piso te quedas? Con el primero. Yo también. A ver, el otro es súper bonito y todo es maravilloso y tal, pero no, nos gusta el otro, ¿verdad? Nos gusta el primero. Yo creo que el segundo es muy bonito, es muy de revista, pero yo lo veo menos vivible. ¿Verdad? Y el primero es como muy Carrie, tiene más personalidad, va más con ese mundo eclético y caótico que tiene. Nos gusta mucho ver en las revistas casas, pero luego nos gusta vivir en el primer apartamento, ¿verdad? Bueno, va a costar mucho superar esto de verdad, ya te lo digo, has empezado así como muy arriba, Teresa. A ver, la próxima semana, no sé qué voy a traerte. A ver el próximo con que nos sorprende.